Bienvenidos alumnos de la Escuela Superior de Ingeniería. Vamos a ver una materia muy importante dentro de la maestría en Seguridad, Higiene Industrial y Sustentabilidad y sobre el Diplomado de la Seguridad Industrial. Esta materia se llama Fundamentos de la Seguridad. Bienvenidos. En esta sesión veremos en la primera unidad 1 sobre el medio ambiente de trabajo, 1.1 Antecedentes de la seguridad en el mundo, 1.2 Riesgo de trabajo y su impacto en la productividad, y 1.3 Las estadísticas de riesgos de trabajo en México. ¿Cuál es el objetivo? Un objetivo muy general, que a través de la historia de la seguridad industrial, el alumno conocerá los inicios de esta disciplina y su aplicación en el ámbito industrial, también en la parte de la producción, en la parte de los servicios, en la parte de cualquier comercio. 1.1 Antecedentes de la seguridad en el mundo. Aunque antes de la Edad Media, antes del siglo V, ha habido antecedentes de problemas en temas de trabajos forzados. En la ley babilónica, pues había también algunos temas de construcción, pero vamos a dividir los antecedentes de la seguridad en el mundo en tres fases. La primera fase, pues, es la seguridad industrial, o la parte de la seguridad en la Edad Media, en la cual pues corresponde del siglo V, y esto hasta la caída del Imperio Romano del Occidente. Y esto hasta mediados del siglo XV, que es con el descubrimiento del continente americano, ¿no? Y también marca su final la caída del Imperio Bizantino y la invención de la imprenta. El trabajo era pues netamente manual y físico, o sea, había muchas enfermedades laborales, había muchas lesiones también, y con esas oportunidades también pues vino lo que son la mortalidad y algunas enfermedades laborales que solían en ese tiempo confundirse con las enfermedades generales. En el siglo X, durante el Renacimiento, en el país de Francia, se dictaron las primeras leyes que buscaban la protección de los trabajadores. Posteriormente, en el siglo XV, en el mismo país de Francia, fue más allá y se expidieron las ordenanzas en las cuales se especificaban en cada tema, en temas de los trabajos, de las jornadas laborales y también de los incidentes y accidentes que se habían suscitado en cualquiera de las actividades. En el siglo XV, en Alemania, Ulrich Elevant escribió un libro acerca de las enfermedades causadas por el trabajo y algunas medidas de prevención. Sin saberlo, vino a convertirse en el primer texto acerca de la seguridad industrial. Si nosotros enfocamos en la parte de la higiene industrial, que posteriormente ustedes van a ver fundamentos de higiene industrial, la higiene industrial tiene más enfoque, más tiempo atrás que la seguridad, porque habían actividades que se hacían en temas por ejemplo, los mineros, las nodrizas, que tenían cierta enfermedad de acuerdo a la exposición. A la seguridad no le ponían mucha atención porque desconocían o pensaban que era parte de las actividades de trabajo. En la fase 2 o en la segunda fase, la seguridad industrial en la primera revolución industrial. Entonces, muchos enfocan a la parte de la historia de la seguridad cuando inicia la primera revolución industrial, cuando inicia la revolución industrial. Ahora, en la actualidad podemos decir que hay una primera, segunda, tercera revolución industrial por los cambios tecnológicos que han habido, pero la revolución industrial, la primera, ocurrió entre mediados del siglo XVIII y mediados del siglo XIX, en la cual pues fue en el tiempo de la edad contemporánea,
Y este periodo se tiene como punto de inflexión en el cambio de la humanidad, porque ya hubieron inventos y descubrimientos que fueron lugar, por ejemplo, la máquina de vapor, el uso de carbón, el desarrollo de los ferrocarriles, la industria textil y la energía eléctrica. Estos cambiaron radicalmente el estilo de vida y de trabajo. Entonces ya en esa parte de la revolución industrial ya vieron factorías en la cual pues habían ya actividades ya específicas que habían de acuerdo a la exposición de los trabajadores y estas originaban una lesión o una enfermedad de trabajo. La seguridad industrial se estancó. ¿Por qué? Porque algunos médicos percursores en los temas de salud ocupacional, como Kircher y Bernardini Ramazzini, hicieron sus aportes en escritos enfocados a la salud ocupacional. ¿Sí? No se tiene noticia de legislación o revisión de los métodos de trabajo. Como vemos ahí en las imágenes, ya las factorías, en los temas más enfocados a las industrias textiles y la máquina de vapor, en la cual pues es como un emblema del inicio de esta revolución industrial. En la segunda, siguiendo en la segunda fase, los gobiernos empezaron a implementar controles. ¿Sí? En 1678, Carlos III, en España, instituyó la protección para accidentes laborales. En 1802, en 1802 el Parlamento inglés fijó la jornada laboral y las condiciones de higiene y de seguridad en las fábricas. Posteriormente se reguló el trabajo para las mujeres y los niños en América y eso percutió a la revolución industrial y asimismo las protestas. ¿Sí? Entonces, en esta segunda fase, tenemos en estas imágenes a Bernardino Ramazzini, un médico italiano, el cual pues hizo un libro que se llama Da Morphis Artificum Diatriba, pues este es el médico que se le conoce como el padre de la salud ocupacional. Hizo este libro, como mencioné con antelación, de Morphis Artificum Diatriba, que significa Tratado sobre las enfermedades de los trabajadores. Entonces, en los años 1713, hizo este libro acerca sobre los análisis de riesgo que tenían diferentes actividades en ese tiempo. Y el resultado eran las enfermedades laborales. Iba más enfocado a las enfermedades laborales. La tercera fase es la seguridad industrial en la segunda revolución. ¿Sí? Esta comprende desde el mediados del siglo XIX hasta el inicio de la Primera Guerra Mundial en el año 1914. En el mismo año que se inundó el Titanic, para entonces ya se tenían combustibles como el petróleo, ya había también el gas, ya había electricidad, los cuales se convirtieron en los ejes económicos más importantes de los países. Ya nacieron nuevos sistemas de transporte y comunicaciones. Aparecieron los automóviles, los primeros automóviles, los aviones, el teléfono y la radio. La economía empezó a ser internacional gracias al sistema de transporte. El trabajo se vio afectado, el consumo y la organización del trabajo en las ciudades y también el campo fue el más afectado. Empezando en la segunda década de los años del siglo, XXI, los más contemporáneos que tenemos es en el siglo XX, marcó la primera mitad por dos guerras mundiales en este periodo, que afectaron demasiadamente las economías, las poblaciones, también las ideologías en todo el planeta, por culpa de los resultados de la Primera y Segunda Guerra Mundial. La seguridad industrial siguió avanzando de las circunstancias. En 1918, la Universidad de Harvard, que fue la primera de entregar el título de licenciado en seguridad e higiene en el trabajo, en 1919 se dio inicio
a la OIT, la que conocemos como la OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo, creada por el tratado en Versalles en el año 1919. El 28 de abril de cada año, la OIT no es celebración, sino conmemora el Día Internacional o el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo. La OIT, como parte tripartita a nivel internacional, fue constituida entre enero y abril de 1919 por una comisión del trabajo establecida por la Conferencia de Paz. La reunión por primera vez fue en París y luego en Versalles, y la comisión precedida por Samuel Gompers, que fue el presidente de la Federación Estadounidense en el Trabajo, y estaba compuesta por representantes de 9 países. En este caso era Bélgica, Cuba, Checoslovaquia, Francia, Italia, Japón, Polonia, Reino Unido y Estados Unidos. El resultado fue una organización tripartita en la cual pues participaron gobiernos, trabajadores, empleadores en sus órganos ejecutivos. La Constitución contenía ideas ya experimentadas en la Asociación Internacional para la Protección Internacional de los Trabajadores, fundadas en Basilia en 1901, y las acciones en favor de la Organización Internacional que enfrentaron temas laborales que iniciaron en el siglo XIX y que fueron lideradas por 2 empresarios, Robert Owen de Gales y Daniel Legrand de Francia. Un poco de historia de la seguridad en nuestro país, en México, que durante el porfiriato, en 1876 a 1911, la tierra era casi la única fuente de riqueza de México, la agricultura, y estaba concentrada en manos de un pequeño sector en la sociedad, lo que provocaba la explotación desmedida de los trabajadores del campo. Imagínense, las jornadas laborales eran de por lo menos 14 horas diarias y los salarios muy bajos. Hombres, mujeres y niños eran sometidos a condiciones infrahumanas. Tras asumir la presidencia de la República, a consecuencia del movimiento armado revolucionario en 1910, Francisco Madero decretó el 18 de diciembre de 1911 la creación del Departamento del Trabajo. Entonces, secretario se fomentó la actualización industrial, la solución de conflictos laborales bajo un esquema fundamentalmente conciliatorio. En 1915, durante el mandato de Venustiano Carranza, el Departamento de Trabajo se incorporó a la Secretaría de Gobernación y al mismo tiempo se elaboró un proyecto de la ley sobre el contrato de trabajo. 2 años después fue promulgada la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual nosotros conocemos, que en su artículo 123 decretó los siguientes derechos de los trabajadores. La fijación de la jornada máxima de 8 horas, en la cual pues ahorita estamos viendo en las empresas, en diferentes tipos de trabajos, la fijación de la jornada es máxima de 8 horas. La indemnización por despido injustificado, el derecho de asociación y de huelga, y el establecimiento de normas de materias de previsión y seguridad social. ¿Sí? Entonces, esto se decretó en el artículo 123 de la Carta Magna. En 1927 se creó la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. O sea, desde 1927 ya está la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, con el propósito de reglamentar la competencia y la resolución de conflictos laborales en el ámbito federal. ¿Sí? La primera ley federal del trabajo, en la cual pues emana las normatividad que nosotros conocemos en temas de seguridad, se decretó el 18 de agosto de 1931. En consecuencia, el presidente en ese tiempo, Pascual
Ortiz Rubio, otorgó plena autonomía al Departamento del Trabajo, hecho que le confirió una serie de atribuciones bien definidas. Algunas destacaban lo siguiente: vigilar el cumplimiento de la Ley Federal del Trabajo, buscar soluciones a los conflictos laborales mediante la conciliación, desarrollar una política de previsión social y de inspección, y crear comisiones mixtas y otros órganos preventivos y conciliadores. Eh, en el año 1940, el presidente Manuel Ávila Camacho también promulgó una nueva ley de secretarías de Estado, en la que estableció el Departamento de Trabajo, se convertiría en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en la cual conocemos que es la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, STPS, desde 1940, cuya estructura y organización permitía responder las demandas sociales, producto de la evolución del sector y del desarrollo del movimiento obrero nacional. Otros puntos relevantes en este tema. En el año 1995 da origen, inicia lo que es el programa de autogestión en seguridad y salud en el trabajo, que conocemos como el PAS, en la cual fueron denominados como programas preventivos. Y estos se aplicaban en los centros de trabajo con 100 o más trabajadores. Y más va enfocado en la parte de la industria maquiladora de exportación de las entidades federativas. ¿Sí? Con la expedición del reglamento, que fue hasta el año 2014, que se expidió el Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo, o sea, relativamente muy nuevo. Se determina que el programa de autogestión en seguridad en el trabajo constituye una acción de la Secretaría que tiene por objeto impulsar que las empresas instauren y operen sistemas de administración de seguridad y salud en el trabajo, con la corresponsabilidad de empleadores y trabajadores. Y esto, pues, estandarizar tanto normatividad nacional como internacional. De acuerdo, en estos pocos, podemos decir, por parte de la historia, podemos decir relativamente que los temas de seguridad en México es relativamente nuevo, muy joven. Vamos a ver el riesgo de trabajo y su impacto de la productividad. ¿Qué impacta un riesgo de trabajo? Pero para saber qué son riesgos de trabajo, vamos a ver estos puntos que, de acuerdo a la OIT, los trabajadores ocupan casi la mitad de la población global y que los costos indirectos del tiempo de trabajo perdido por causa de qué? De las enfermedades laborales y los accidentes de trabajo registrados equivale, y aquí da un golpe a la economía, equivale el 4% del Producto Interno Mundial. Es mucho, el 4% es mucho, que impacta la economía mundial. Un pensamiento de Peter Drucker que dice que el primer deber del negocio es sobrevivir, y el principio guía de la economía comercial no es la maximización de las utilidades, sino el evitar las pérdidas humanas por un tema de un incidente, pérdidas humanas por enfermedades de trabajo, accidentes ambientales, accidentes en producción y proceso. Luis Allen dice que minimizar las pérdidas es tan provechoso para maximizar las utilidades. Entonces, ¿qué es la seguridad? Porque vemos que hablamos de la historia, vemos el impacto que tiene la seguridad y la productividad, que es un 4% del Producto Interno Bruto a nivel mundial, que pega mucho a la economía. Entonces, ¿qué es la seguridad? ¿Qué tenemos que saber como la seguridad? La seguridad es el control de las pérdidas accidentales. Esta definición es funcional. Se refiere a los accidentes, a las pérdidas causadas por los accidentes y a la función de control del sistema administrativo. En el tema de
de estadística de riesgos de trabajo en México, en el estado de Veracruz, aquí había un link el que vemos nosotros aquí. Anteriormente nosotros podemos dar un clic a cualquiera uno de los estados y me daba la información. Ahorita marca error. Las estadísticas de riesgo de trabajo en México lo tiene el Instituto Mexicano de Seguro Social. Todos los sectores que el ISSSTE, que dan lo de seguridad social, son los que manejan la estadística en México. La Secretaría del Trabajo tiene también sus estadísticas, pero esas estadísticas son otorgadas por el Seguro Social. ¿Sí? Una que conocemos, las estadísticas o índice de sinistralidad que tenemos en las empresas, lo vemos con la ley de Henrich, que es una ley que también se le conoce como la teoría de la culpabilidad, en la cual Henry decía que el 80% de todos los accidentes o enfermedades de trabajo es culpa por el trabajador. Entonces la ley de Henry dice que el concepto que se conoce como la ley de Henry tiene la siguiente enunciado en un lugar de trabajo. Por cada accidente que causa una lesión importante, hay 29 accidentes que causan lesiones menores y 300 accidentes que no causan lesiones, que llamamos decir que es de uno de 330. Uno de 330 eventos va a ser una muerte. Entonces, Henrich le llamaba la teoría de la culpabilidad. El 80% es culpa de los ¿qué? De los trabajadores. Entonces, es por eso que en este tema de la estadística podemos ver que las estadísticas que se ven y podemos conocer con las estadísticas son dadas por el Instituto Mexicano de Seguro Social. Las estadísticas que nosotros tenemos en las empresas son estadísticas como incidente, que es cuaxi accidente, una lesión, una enfermedad de trabajo. Entonces, debemos de saber que las estadísticas son muy importantes en el sector industrial. Sin tener una estadística, no podemos tener una visión de qué programa puede ser el más efectivo, qué programa tengo que yo implementar para reducir los riesgos. En las sesiones siguientes, pues vamos a ver algunas definiciones y ya en el foro de dudas y retroalimentación, pues vamos a hacer revisar toda la parte de la definición. Pero sí es muy importante que todas esas estadísticas de riesgo, anteriormente había una normatividad, que creo que es la norma 021, que era enfocada al tema de cómo reportar un accidente laboral. Ahora tenemos el CIAT, este sistema que maneja la Secretaría del Trabajo, en la cual tenemos que dar de alta pues el accidente. Entonces, esperemos que se abra en esta página en donde nosotros podemos darle clic, por eso puse una flechita ahí color negro, yo puedo dar clic a uno de los estados y me van a la información.